Muy bien, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Es un placer nuevamente acompañarles durante toda esta semana que hemos dedicado al estudio de la palabra del Señor, específicamente en relación con el tema del derramamiento del Espíritu Santo, conocido en la profecía bíblica como la lluvia tardía, y también en relación con el mensaje de la justicia de Cristo, tal como se proclamó durante el Congreso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1888 y la década siguiente, y que es de importantísimo valor para nosotros quienes vivimos en los días finales de la historia de nuestro mundo, de acuerdo a la profecía bíblica. El día de hoy nosotros vamos a estudiar acerca del pecado, vamos a estudiar acerca del mensaje de la justicia de Cristo y el pecado, porque como veremos, tener un concepto adecuado de lo que es el pecado representa para nosotros un paso hacia la mejor comprensión del Evangelio. Siempre digo que si a usted lo llaman alrededor de las 3 de la mañana y suena el teléfono y lo primero que usted escucha es decir, me salvé, lo primero que usted va a decir es, ¿de qué? ¿Cierto? La primera pregunta que uno hace si uno escucha esa llamada es, ¿de qué? ¿De qué se salvó? Cuando los cristianos hablamos del Evangelio y decimos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, la pregunta es, ¿de qué cosa nos quiere salvar Dios? Bueno, la Biblia dice en Mateo capítulo número 1 que Dios vino al mundo en la persona de Cristo Jesús y que ese nombre le sería puesto porque Él salvaría a su pueblo ¿de qué cosa? De sus pecados. ¿Qué es el pecado? Es importantísimo que nosotros podamos definir lo que es el pecado para que a través de esa definición nosotros podamos construir una correcta comprensión del Evangelio y de la salvación. ¿De qué trata el Evangelio? Si el Evangelio es el poder de Dios para salvación y esa salvación es salvación del pecado y también, como lo dice Romanos capítulo 5, salvación de la ira de Dios, hay que comprender lo que es el pecado de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso vamos entonces a orar y vamos a basar nuestro estudio durante esta tarde en un intento a través de la Biblia y del Espíritu de profecía por comprender, un intento de comprender lo que el pecado es de acuerdo a la palabra del Señor y a los registros inspirados del Espíritu de profecía. Oramos. Señor y Padre Celestial, bondadoso Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús, queremos, antes de abrir tu palabra, agradecerte por habernos traído a este lugar. Agradecerte, Señor, porque has sido bueno con nosotros, nos has dado vida, nos has dado fortaleza, nos has dado salud y ahora, Señor, nos tienes en tu casa de oración para estudiar tu palabra con libertad. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos asista y podamos comprender correctamente tu santa palabra, Señor. Te lo pedimos, buen Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces nosotros vamos a comenzar abriendo la palabra de Dios en la primera epístola de Juan, el capítulo número 3, y vamos a comenzar a leer allí desde el versículo número 1. Desde el versículo número 1 hasta el versículo número 4 de primera de Juan, capítulo número 3, la palabra de Dios enseña lo siguiente. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él aparezca o Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Ahora miren en el versículo número 3. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él
cualquiera que tiene la esperanza de verle aparecer, cualquiera que tiene la esperanza de llegar a ser como Él es, dice la Escritura, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿De qué hay que purificarse? La Escritura entonces sigue añadiendo detalles en el versículo número 4 y dice así: cualquiera que comete pecado traspasa o transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Allí tenemos la definición que la Biblia da acerca de lo que es el pecado. La Biblia lo define como transgresión de la ley. Y no solamente allí lo define como transgresión de la ley, sino que si usted cierra su Biblia en 1 de Juan 3 y la abre, por ejemplo, en Romanos, capítulo número 3, usted va a encontrar algunos textos acerca de la ley como instrumento que identifica al pecado. Por ejemplo, Romanos capítulo número 3, versículo número 20. Allí tenemos, por ejemplo, la siguiente declaración. Romanos capítulo 3, versículo número 20. La palabra de Dios dice: por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la función de la ley de acuerdo a este versículo que acabamos de leer? La función de la ley es dar a conocer el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es transgresión de la ley. Noten, por ejemplo, lo que aparece en Romanos capítulo número 4, versículo número 15. Romanos capítulo 4, versículo número 15. La palabra del Señor establece: porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay, ¿qué cosa? Transgresión. Y ahora, por ejemplo, noten en el capítulo de Romanos, capítulo número 5, y leemos, por ejemplo, el versículo número 13. Dice así: porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. La pregunta es: ¿cómo es que el pecado estaba en el mundo? Si no había todavía ley, ¿acaso el pecado no es transgresión de la ley? En Romanos capítulo número 2 nos aclara el apóstol. Romanos capítulo número 2, versículo 14 en adelante, lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, no teniendo ley, son ley a sí mismos. ¿Cómo así? Versículo 15: mostrando ellos la obra de la ley escrita, ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros. Entonces, ¿cómo es que el pecado existía en el mundo si no había ley de acuerdo a Romanos capítulo número 5? Porque la ley estaba escrita, la obra de la ley había sido escrita desde la creación en los corazones de los hombres. De acuerdo a lo que hemos estudiado hasta ahora, de acuerdo a estos versículos que hemos leído juntos, el pecado entonces es transgresión de la ley. Ahora noten esto. Vamos a leer una declaración que se encuentra en el Espíritu de Profecía, en la página número 484 de un libro conocido como El conflicto de los siglos. En el capítulo número 30, en español, página 484, la autora, atención con lo que nos va a decir acerca del pecado. Dice así: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Noten esto. Quiere decir que el origen del pecado ha de permanecer en un misterio. Sin embargo, escuchen, se puede comprender suficientemente lo que atañe
al origen y a la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. A ver, ¿de qué está hablando ella? ¿Cuál es la intención de que la Escritura, a pesar de que el origen del pecado y la razón de su existencia no pueden ser comprendidos, no se puede dar una razón de su existencia, no puede explicarse cabalmente el origen del pecado? ¿Cuál es la razón de que pueda comprenderse lo suficiente en relación con su origen y con su disposición final como para mostrar la justicia de Dios? La intención es esta, escuche. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo. Noten esto. Fíjense, nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no es responsable absoluto en la introducción del pecado en el mundo. Fíjense, no es Dios el responsable. Y dice, y nada se enseña más entonces, con claridad en las Escrituras, que de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios. Escucha, nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable en la introducción del pecado en el mundo. ¿Y qué más? Y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. Ahora, aquí hay algo demasiado importante. Escucha. Cuando uno lee este pasaje, teniendo un conocimiento, aunque sea superficial, de la literatura cristiana original, por ejemplo, hablamos de el teólogo Agustín de Hipona, y cuando uno observa las contribuciones notables de la enseñanza de Agustín sobre los teólogos de la Edad Media y aún sobre los teólogos reformadores como Lutero y Calvino, nosotros necesitamos leer este párrafo con extremo cuidado. Escuchen por qué. Miren esto. Para Agustín, la razón por la que el creyente, la razón por la cual el creyente que es elegido y predestinado para la salvación comete pecado, la razón por la cual el creyente que es elegido, que es predestinado para la salvación, comete pecado, esa razón recae en el hecho de que Dios, atención, de que Dios algunas veces retiene su gracia y no le otorga suficiente gracia al creyente como para que el creyente cometa pecado y el creyente se dé cuenta de su constante necesidad y dependencia de Dios. A ver, de acuerdo a esta definición, ¿quién es el autor verdadero del pecado? Dios. ¿Por qué el creyente que es elegido para salvación a veces comete pecado? O porque Dios retiene parte de su gracia para que el creyente siga sintiendo su dependencia y su debilidad y pueda permanecer unido a Cristo. De acuerdo a esta comprensión, ¿quién es el autor del pecado? Es Dios. Pero escuchen el párrafo, escuchen. Nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. Esta influencia de la predestinación de la teología de Agustín fue demasiado evidente y fuerte sobre Lutero y Calvino. En la teología de Lutero y Calvino, los principales contribuyentes de la Reforma Protestante del siglo XVI, Dios elige en su soberanía a unos para salvación y a otros para perdición.
conocido esta doctrina como la doble predestinación. ¿Por qué debe Dios elegir? ¿Por qué debe Dios elegir a unos para salvación y a otros para perdición? ¿Por qué? Porque el ser humano cuya facultad de decidir ha sido eliminada por causa del pecado, no puede elegir servir a Dios. No puede, no es libre para servir a Dios. Como es esclavo, como está cautivo, su libre albedrío en realidad se ha vuelto un esclavo albedrío, no puede elegir. Por tanto, el hecho de que una persona alguna vez mire a Cristo, mire a Dios, es una obra resultante de la actuación de la gracia eficaz en el ser humano. Ahora, esto es muy importante. Miren esto. ¿Qué significa esto? De acuerdo con Agustín, el ser humano tiene un libre albedrío cautivo. Lutero lo llamó el esclavo albedrío. ¿Qué significa esto? ¿Y de dónde viene, de dónde ha resultado este estado de la facultad humana para elegir? ¿Por qué se ha perdido, según Agustín y Lutero, la facultad humana para elegir? Se ha perdido por causa del primer pecado cometido por la raza humana. ¿Cuál es este pecado? ¿El pecado de quién? De Adán. El pecado de Adán. El pecado de Adán, de acuerdo con Agustín, incluye la realidad de que toda la raza humana participó de ese pecado y se hizo culpable de ese pecado en Adán. ¿De dónde viene esta enseñanza? De la comprensión de Agustín de Romanos capítulo número 5, el versículo número 12. Romanos capítulo número 5, versículo número 12. Vamos a leer allí. Romanos capítulo número 5, versículo número 12. Miren cómo dice la escritura. Dice así. Leemos Romanos capítulo 5, versículo número 12. La escritura dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Ese es Romanos 5, 12. ¿Cómo lo entendió Agustín de acuerdo a su lectura de la traducción latina de la Biblia? Noten, Agustín hizo teología con la versión latina de las Sagradas Escrituras, conocida como la Vulgata Latina. Agustín es el teólogo, el gran teólogo de la latinidad. Ahora, cuando Agustín lee Romanos capítulo 5, versículo 12, Agustín lee en el final del versículo lo siguiente. Escuchen. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos en Adán pecaron. Así leía Agustín Romanos 5, 12. Entonces, toda la humanidad que de manera potencial vivía en Adán. ¿Cómo es que la humanidad vivía en Adán? Porque Adán es el padre de toda la humanidad. Y Agustín pensaba que entonces toda la humanidad estaba representada en Adán. En el momento en que Adán pecó, Agustín pensaba que toda la humanidad pecó con él, pecó en él. Y por tanto, toda la humanidad se hizo culpable del pecado ¿de quién? De Adán. Ahora, como toda la humanidad se hizo culpable en el pecado de Adán, entonces toda la humanidad que desciende de Adán es heredera del pecado original, del pecado de Adán. Y no solamente hereda la comisión del pecado, sino que hereda su culpa. Por eso, de acuerdo con Agustín, el gran artífice de la teología latina, de la teología católica, ¿qué es lo que es necesario que un niño que nace debe hacer? ¿Qué se debe hacer por ese niño? Es necesario bautizarlo cuando apenas es un niño, con la intención de quitarle
el pecado original, con la intención de quitarle la culpa que adquirió por nacer como heredero de Adán. Entonces, esta comprensión del pecado original que tuvo como artífice a San Agustín, entonces, esta comprensión del pecado original la comparten los principales contribuyentes de la Reforma Protestante como Lutero y Calvino. Por eso es que Lutero va a afirmar que el libre albedrío humano no es nada libre, sino es esclavo, y que para que un hombre comience a disfrutar de los beneficios de la justificación, Dios lo debe tocar con su gracia eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la gracia de Dios llega al hombre, no existe forma alguna de que esa gracia pueda ser rechazada. ¿Por qué? Porque es gracia eficaz. Lo que en la teología de Calvino y la teología de los seguidores de Calvino va a ser conocido como la gracia irresistible. El ser humano, número uno, como no puede decidir por Dios. Pero cuando la gracia actúa sobre él, no puede decidir rechazarla. La gracia es irresistible. Por tanto, la gracia es eficaz y cumple la voluntad en el hombre que se ha propuesto. El hombre o se salva por culpa de Dios o se pierde por culpa de Dios. El hombre no decide. Su libre albedrío está cautivo. ¿De dónde viene todo esto? De la comprensión de Agustín de Romanos capítulo 5, versículo número 12. Entonces, de acuerdo con esto, ¿quién es el verdadero autor del pecado? Dios. Porque ayer lo leímos. Para Lutero, Dios es el autor del pecado. Ayer lo leímos. Ahora mira, ¿cuál es la importancia de esto? Escucha esto. Mira lo que la cita continúa diciendo. Dice así: el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. No hay razón que pueda explicar su presencia. No tiene ninguna función. No fue que el pecado existe para hacer que los fieles sientan su debilidad. No hay razón de su existencia. Es un intruso. No se puede dar razón de su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. ¿Están escuchando? Excusar el pecado equivale ¿a qué? A defenderlo. Seguimos diciendo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. ¿Se dan cuenta? Dejaría de ser pecado. Ahora mira cómo continúa la cita. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Escuchen esto, una declaración categórica, contundente. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. 2 puntos. El pecado es transgresión de la ley. Es demasiado importante esta declaración. La señora White no solamente lo declara aquí en el Conflicto de los Siglos. Usted lo va a encontrar en Fe y Obras, lo va a encontrar en Materiales 1888, lo va a encontrar en múltiples citas de sus periódicos. Cada vez que ella hablaba de la salvación, la justificación y cómo se salva el hombre, la única definición de pecado para ella es la transgresión de la ley de Dios. La única definición. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Y ahora dice ella, escuchen esto. Después de decir la única definición de pecado es la que da la palabra de Dios, el pecado es transgresión de la ley, ahora ella dice lo siguiente: es la manifestación exterior.
es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. ¿Cómo lo comprendió ella? Como la manifestación. En inglés esa parte, manifestación exterior, es una sola palabra. En inglés es the outworking. Es decir, algo que se desarrolla y brota. Es the outworking. Es la manifestación exterior. ¿De qué? De un principio en pugna, fíjate, de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Ahora, vamos entonces a entender el origen del pecado de acuerdo a cómo la palabra del Señor lo establece. La palabra del Señor establece que el pecado se originó en aquel que después de Cristo era el más exaltado de los seres celestiales. ¿Cómo dice la Biblia eso? ¿En dónde la Biblia lo enseña? Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo número 14, lo dice también Juan capítulo número 8. El pecado comenzó en aquel que después de Cristo era el más elevado de todos los seres celestiales creados por Dios. La palabra lo llama el lucero de la mañana. Ahora mira lo que dice la inspiración acerca de este pecado y cómo comenzó en Lucifer, para que nosotros podamos ver cuál es la importancia de comprender estas cosas. Y luego vamos a repasar algunos textos de la Biblia donde la Biblia habla también del pecado. Mira esto. Vamos a leer Patriarcas y Profetas. Voy a buscarlo acá. Patriarcas y Profetas. El capítulo número 1, la caída de Lucifer. Escucha lo que va a decir la hermana White acerca de esto. Perdón. Escucha lo que va a decir la hermana White acerca de esto. Mira esto, hablando acerca del origen del pecado. Dice así: abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, esto es Patriarcas y Profetas, página número 15. Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Escucha. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. ¿Está escuchando eso? Es decir, el inicio de la rebelión está en una sugerencia de parte de Lucifer de que quizá para ellos, como seres celestiales, la ley de Dios es innecesaria que esté sobre sus cabezas, que rija sus conciencias, que norme sus actos y pensamientos. ¿Por qué? Porque afirmaba él, después de todo, nuestra sabiduría propia es suficiente para guiarnos. Mira esto, y sigue diciendo: ellos no eran seres, decía Lucifer, los ángeles, acerca de los ángeles, ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. ¿Está escuchando eso?
Es decir, Lucifer dice que los ángeles, como tienen pensamientos santos, no pueden errar. ¿Por qué no pueden errar? Porque son tan sabios como el mismo Dios. Entonces, aquí está la diferencia exacta entre el creador y la criatura que Lucifer está intentando eliminar. ¿Cuál es la diferencia entre el creador y la criatura? La palabra. La palabra de Dios exige obediencia de cada conciencia creada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se pronuncia y las cosas existen. Con su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y con el aliento de su boca todo lo que existe. Entonces, Dios habla y fue hecho. ¿Por qué? Por eso dice el Salmo 33, tema a Jehová toda la tierra, porque Él habló y existió. Él mandó y fue hecho. Entonces, ¿cuál es la razón de que todas las conciencias individuales deban sujetarse a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la palabra creadora. Él es el creador y su palabra le dio vida a todo cuanto existe. Entonces, esa es la razón por la cual toda conciencia individual, sea de los ángeles, sea humano, sea de los otros mundos, debe sujetarse a la palabra de Dios, a su ley. Satanás dice, no es necesario, porque nosotros somos tan sabios como Dios. Teniendo pensamiento santo, a nosotros no nos es posible errar, así como a Dios. Es decir, eliminando la distinción entre el creador y la criatura, Satanás intenta eliminar la necesidad de la ley de Dios. Entonces, escucha. La exaltación del Hijo, decía Lucifer, la exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Ahora escucha, si este príncipe de los ángeles pudiera alcanzar su verdadera y elevada posición, ellos redundarían en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues su objeto era asegurar la libertad de todos. Pero ahora, decía Lucifer, aún la libertad que habían gozado hasta ese entonces concluía, pues se les había nombrado un gobernante absoluto y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Estos fueron los sutiles engaños que por medio de las astucias de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales. Entonces, el pecado tuvo su origen en Lucifer. La única forma, la única razón, el único medio para establecer con toda veracidad que Dios no es responsable del pecado es que Lucifer gozara del libre albedrío. Si Lucifer no gozaba del libre albedrío, entonces el autor del pecado es Dios. Ahí está la razón por la cual es importantísimo comprender el origen del pecado. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del origen del pecado en relación con la humanidad? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo número 3. Dios le había dicho en el capítulo número 2 de Génesis al ser humano: de todos los árboles del huerto podrás comer. Allí Dios le está definiendo el bien del hombre. Dios está determinando, está conceptualizando el bien del hombre. Y luego le dice: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué le está determinando allí? Dios está determinando el mal. Ahora, si Dios determina el bien y el mal, ¿por qué hay un árbol que se llama conocimiento del bien y del mal? Porque si el ser humano no se conforma con la determinación moral entre el bien y el mal que Dios ha establecido, ese árbol promete conocimiento del bien y del mal al margen de Dios. Por eso Satanás va a tentar al hombre en relación con ese árbol. ¿Y qué le va a decir? Le va a decir que el día que coma de ese árbol serán abiertos sus ojos y seréis como ¿quién? Como Dios, conociendo ¿qué? El bien y el mal. ¿Qué le está diciendo Satanás al hombre? Que si es capaz de definir o encontrar la fuente de conocimiento del bien y el mal independientemente de Dios, ese día se convierte en su propio Dios, porque ya no depende de las categorías de bien y mal que vienen de Dios. Noten que el pecado
de Adán y Eva es rebelión contra Dios y es unión con la causa de Satanás en rebelión contra el cielo. ¿Tenía libertad, libre albedrío el ser humano antes de cometer pecado? ¿Sí o no? Tenía libertad. ¿Estaba obligado a pecar? ¿Tenía posibilidad de ayuda divina para evitar el pecado? Claro que sí. Pero ahora noten esto. Génesis capítulo número 4. ¿Qué pasó después de la caída? ¿Será que el ser humano después de la caída está irremediablemente condenado a pecar? Vamos a leer Génesis capítulo número 4. ¿Será que después de la caída el ser humano está irremediablemente condenado al pecado? Porque como decía la interpretación de Agustín de Romanos capítulo 5, versículo 12, toda persona que nace en este mundo nace como hijo de Adán. Por tanto, comparte su culpa, comparte su transgresión. Por eso toda persona nace en un estado de culpa y condenación. En un estado en el cual no puede decidir hacer otra cosa. Sencillamente, lo único que puede decidir es pecar. Está irremediablemente condenado a pecar. Y pecado, de acuerdo a la enseñanza de Agustín, se convierte de allí en adelante no en una elección del ser humano, sino en el estado de su nacimiento. Pecado es un estado del ser, de acuerdo a Agustín y la teología católica y la teología que de allí se deriva, incluyendo la comprensión de pecado y de libre albedrío de los reformadores. Mira lo que dice aquí. Génesis capítulo número 4. ¿Por qué vamos a hablar de Génesis capítulo número 4? Porque en Génesis capítulo número 4 se presenta la historia de los primeros hijos ¿de quién? De Adán y Eva. Si hay alguna persona que comparte la herencia de Adán y Eva directamente y de primera mano, ese debe ser ¿quién? Debe ser Caín. ¿Sí o no? Porque es hijo directo ¿de quién? Hijo directo de Adán. Hijo directo. Entonces, si hay una persona en la tierra que comparte directamente la herencia de Adán, ese es Caín. Ahora vamos a ver el ejemplo de Caín. Mira lo que pasa con Caín. Ya ustedes conocen la historia, ya ustedes saben lo que pasó con Caín. Abel trajo ofrenda de sangre, Abel trajo ofrenda de las ovejas y Caín trajo ofrenda de los frutos de la tierra. Así que dice la Escritura en el versículo número 4, Génesis capítulo 4, versículo 4 en adelante, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora miren la entrevista entre Dios y Caín. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Versículo 7. Si bien hicieres, ¿qué significa hacer bien en el contexto del relato? ¿Qué significa hacer bien? Ofrecer a Dios ofrenda ¿de qué? De sangre, ofrenda que derrame sangre, ofrenda de las ovejas. Ese es hacer el bien. ¿Por qué? Porque a través del ofrecimiento de la ofrenda que derrame sangre es como el ser humano debía depositar su fe ¿en quién? En Cristo como verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Si no hay ofrenda, de acuerdo a lo que Dios ha pedido, no hay fe en la sangre de Cristo. Y como vamos a leer en Hebreos capítulo número 13, versículos 20-21, toda obediencia a la voluntad de Dios es obra del poder de la sangre del pacto eterno, de la sangre de Cristo. Hacer el bien es ofrecer la ofrenda correcta, confiar, tener fe en Dios y por medio de la fe ofrecer la ofrenda correcta. Ese es en el contexto, si bien hicieres. Ahora escucha, si bien hicieres, es decir, si crees en Cristo y traes la ofrenda correcta y depositas tu fe en Él, si bien hicieres, no serás exaltado, y si no hicieres bien,
escucha, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Mira, la palabra que se utiliza allí en hebreo es una palabra que traduce o quiere comunicar la imagen de una bestia que se ha puesto en posición de caza, una bestia que está acechando a su presa y está allí parada a la puerta de donde vive el hombre, para que apenas salga, acecharlo y cazarlo. El pecado está a la puerta, como una bestia queriendo devorar, está a la puerta esperando. Entonces escucha, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, sin embargo, a ti será su deseo, y tú señorearás ¿sobre quién? ¿Cómo es posible que Dios le haya dicho a Caín que si él ofrece la ofrenda correcta y pone la fe en Cristo, él puede dominar, enseñorearse sobre el pecado? ¿Cómo es posible que Dios le haya dicho a Caín que si él ofrece la ofrenda correcta, Caín puede dominar sobre el pecado? ¿Cómo es posible? Si Caín es el primer descendiente de la humanidad que comparte la herencia de Adán. Si cuando los seres humanos nacemos, compartimos la herencia de Adán y por tanto somos culpables e irremediablemente condenados a pecar y de ninguna manera podemos abandonar el pecado, entonces ¿cómo Dios le dice a Caín que es el hijo primero de Adán que puede dominar el pecado? ¿Cómo Dios se atreve a decirle eso? Esto es un dardo mortal a la teología de Agustín. Génesis capítulo 4. El pecado puede dominarse desde Génesis capítulo 4. ¿Cómo? Si pone la fe en la sangre del Cordero. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? Ya lo dijimos, la única definición del pecado es la transgresión de la ley. Alguien podrá decir, bueno, pero la palabra de Dios ofrece otras definiciones de pecado. Por ejemplo, Santiago capítulo número 4. Santiago capítulo número 4, versículo número 16 y 17. Allí está otra definición de pecado, de acuerdo con la Biblia. ¿Cómo es que la única definición de pecado es la transgresión de la ley? Si aquí dice lo siguiente, Santiago capítulo 4, versículos 16 al 17. Mas ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Versículo 17. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dirá uno, bueno, aquí está, la Biblia da otra definición de pecado. No es solamente la transgresión de la ley, es no hacer lo bueno. La pregunta es, ¿quién decide lo que es lo bueno? Dios. ¿Y dónde lo decidió? En su ley. Entonces, no hacer lo bueno es no hacer la ley de Dios. Transgredir la ley de Dios es la misma definición, no está hablando de otra cosa. ¿Quién decide lo que es el bien? Dios. ¿Y quién lo determina? Dios. ¿Y dónde lo encapsuló? En su ley. Así que no hacer lo bueno es transgredir su ley, es pecado, es la misma definición. Alguien dirá, bueno, pero yo recuerdo que en Romanos capítulo 14 también hay otra definición de pecado. ¿Cómo es que el pecado solamente puede definirse como la transgresión de la ley? Si en Romanos capítulo número 14 hay otra definición de pecado. Vamos a leerlo. Escucha. Romanos capítulo número 14, vamos a leer desde el versículo número 21 hasta el versículo número 23. Versículo número 21 hasta el versículo 23. Romanos capítulo número 14, versículo 21 al versículo 23. Dice la palabra de Dios así. Bueno es no comer carne, dice la Escritura. Bueno
es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. ¿Tienes tu fe? Es una pregunta. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el hombre que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Mira, esto es muy importante. Bienaventurado el hombre que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. ¿Por qué? Y es importante para entender el versículo siguiente. Es decir, si tú tienes comprensión de acuerdo a la palabra de Dios de lo que es bueno y estás convencido de que esto es bueno, practica eso y ten esa fe delante de Dios, tú y Dios, para que no sea que haciendo distinto te condenes a ti mismo, sino que solamente hagas lo que apruebas delante de Dios. Es decir, lo haces con seguridad y convicción de que Dios lo aprueba, de que está bien. Versículo número 23. Pero el que duda... Ahora, ¿cuál sería la única razón por la cual una persona pudiese dudar? Porque no sabe si lo que está haciendo es ¿qué? ¿Es bueno o es malo? ¿Ve? Entonces, pero el que duda, si come, se condena. ¿Por qué? Porque está comiendo dudando, dice la palabra. Porque come sin fe. ¿Y por qué está comiendo sin fe? Porque está dudando de si está comiendo algo que a Dios le agrada o le desagrada. No sabe si está bien lo que está haciendo. Está dudando. No tiene fe de que lo que está haciendo es bueno y es aprobado delante de Dios. Entonces, como está actuando por la duda y no por la fe, la Biblia dice, y todo lo que no es de fe. ¿Qué cosa quiere decir fe en este versículo? Convicción de que Dios lo aprueba. ¿Sí o no? Es lo que dice el texto. En el contexto, fe quiere decir convicción de que Dios lo aprueba, de que está bien delante de Dios. Entonces, todo lo que no proviene de fe, de esa convicción de que Dios lo aprueba, ¿es qué? Es pecado. Entonces, sigue siendo la misma. ¿Quién decide lo que es bueno o lo que es malo? Es Dios. Bueno, lo que Dios dice es lo bueno. Hacer contrario a eso es pecado. Transgresión de la ley. Sin embargo, algunas corrientes teológicas contemporáneas enseñan que hay otra definición de pecado. Y es que el pecado está en nosotros. Y eso nos hace a nosotros pecadores, y no solamente pecadores, sino condenados delante de Dios. Es decir, yo nací pecador, y como nací pecador, yo nací separado y condenado por Dios. Yo ya estoy condenado. ¿Por qué? Porque nací pecador, porque el pecado está en mí. ¿Será que la Biblia enseña eso? Vamos a leer un par de textos y luego terminamos con Romanos capítulo 7 y 8. A ver, Juan capítulo número 3. Juan capítulo número 3. Vamos a dejar que Jesús nos ilustre. Que Jesús nos ilustre en relación con la naturaleza de la condenación de Dios. La naturaleza del pecado que Dios condena. Juan capítulo número 3. Y vamos a leer desde el versículo número 17. Juan capítulo número 3, versículos 17 hasta el versículo número 19. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora escucha. El que en él cree no es condenado. En otras palabras, el que cree en Cristo no es condenado. Pero el que no cree
fíjate, el que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Porque ha nacido en carne pecaminosa. ¿Dice eso la Biblia? ¿Es condenado por nacer? La Biblia no dice eso. La Biblia dice, el que no cree ya ha sido condenado o ya es condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y por qué no ha creído? ¿Ejerce la voluntad alguna parte en esta condenación? Escucha, versículo número 19. ¿Por qué no ha creído? Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense, ¿cuál es la condenación? No nacer. La condenación es que, habiendo luz, los hombres amaron más las tinieblas. ¿Ejerce la voluntad alguna parte en esta condenación? ¿O sí? Y ahora mira, teniendo ese versículo en la cabeza, vino la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas. Teniendo ese versículo en la cabeza, vamos a leer Juan capítulo número 9. Juan capítulo número 9. Juan capítulo 9 dice así, versículo 1. Y pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Fíjense, los discípulos tenían aquí una comprensión equivocada del pecado. ¿Quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Pecó este o pecaron sus padres? Lo interesante es que Ezequiel capítulo 18 ya decía, los hijos no morirán por el pecado ¿de quién? De los padres. Pero aquí parece que los hijos, de acuerdo a la comprensión de los discípulos, heredaban el pecado del padre o un pecado cometido antes de nacer. Una cosa extraña. Sin embargo, Jesús entonces dice en el versículo número 3, no es que haya pecado ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, después que termina la historia de todo el ciego y que fue curado y que es entrevistado por los escribas y fariseos y que lo llevan a la sinagoga, que entrevistan a los padres tienen miedo a que lo expulsen de la sinagoga, finalmente los escribas expulsan de la sinagoga al ciego y el ciego sale, se encuentra con Jesús y termina el capítulo diciendo así. Versículo número 39. Juan capítulo número 9, versículo 39 al versículo 41. Mira cómo termina el capítulo. Y vamos a ver si la voluntad ejerce una parte en la condenación. Escucha. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean ¿qué? Cegados. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Es decir, ¿acaso nosotros somos ciegos como él, que tú has venido para que nosotros veamos? Y Jesús le dice, no son ciegos. Versículo 41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, ¿no tendríais qué cosa? Ya va. Esto es demasiado importante, pero es que es demasiado importante. Demasiado. Ser ciego en ese capítulo no solamente significa nacer ciego de nacimiento. Ser ciego, de acuerdo al capítulo, significa esa ceguera de los fariseos que viendo la luz de Cristo, viendo a Cristo, los rechazan. ¿Sí o no? Esa es la ceguera de la cual habla Jesús. Entonces dice, si fuerais ciegos no tendríais pecado. ¿Por qué? Porque si fueran ciegos, no hubiesen visto al Mesías. Pero ya que lo vieron, más ahora porque decís, vemos, vuestro pecado, ¿qué?
¿Cuál es el pecado que permanece, por el cual Dios juzga a la humanidad y por el cual la humanidad será condenada? El pecado que permanece. ¿Y cómo permanece el pecado? Que habiendo visto la luz, amamos más las tinieblas que la luz, rechazamos la luz. Por tanto, la ceguera permanece, el pecado permanece. Después de ver. Pero aquel que no ve la luz, dice Jesús, ¿no tiene qué? No tiene pecado. Entonces, ¿cómo es que una persona nace condenada por haber nacido de Adán? Bueno, mira, eso es una interpretación del Salmo 51, en donde David dice, en pecado, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y de allí algunos creen que David está enseñando la enseñanza o doctrina del pecado original. Lo interesante es que en Romanos capítulo 5, cuando el apóstol necesita decir que toda la humanidad se encuentra bajo pecado, y en Romanos capítulo 2 y 3, Pablo nunca utiliza el Salmo 51 para decir que toda la humanidad está bajo pecado. Lo que Pablo dice es que toda la humanidad está bajo pecado porque delante de la ley de Dios se han constituido transgresores. ¿Por qué? Porque han transgredido la ley de Dios. Entonces, el pecado, para terminar, implica la voluntad, ¿sí o no? Escuchen esto. Voy a leer una declaración que se encuentra en el 5º tomo de Testimonios para la Iglesia. Testimonios para la Iglesia, página 165. Dice así. Volumen número 5 de Testimonios para la Iglesia, página 165. Mira lo que dice aquí. El pecado de la calumnia comienza cuando se acarician malos pensamientos. El engaño incluye la impureza en todas sus formas. Al tolerarse un pensamiento impuro y acariciarse un deseo no santificado, el alma se contamina y se compromete su integridad. ¿Cuándo se contamina el alma? Cuando se tolera un mal pensamiento y se acaricia un deseo impuro. Mañana vamos a hablar un poquito de Santiago capítulo número 1, versículo 3 en adelante. Ninguno diga cuando es tentado que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal, sino que vosotros sois tentados ¿de dónde? Desde vuestras concupiscencias. La palabra griega epitumía quiere decir deseo. En algunos contextos es un deseo neutral, ni bueno ni malo, como por ejemplo, tengo deseos de verte, dice Pablo a Timoteo, un deseo neutral, bueno, y en algunos otros contextos es un deseo pecaminoso. Pero el sentir el deseo, o el sentir la inclinación, o el hecho de que se engendre algún pensamiento pecaminoso, si no es tolerado, si no es acariciado, el alma no se contamina, no hay pecado. Santiago lo dice. Santiago lo dice. Ahora dice, mira, escucha. De hecho, aquí en la cita de Elena de White, ella cita a Santiago. Santiago 1, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, escucha, la concupiscencia tiene que concebir. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. Fíjate, ella cita a Santiago. ¿Por qué cita Elena de White a Santiago? Porque Elena de White está pensando que Santiago apoya lo que ella está diciendo. ¿Qué es lo que ella está diciendo? Que para que el alma se contamine con pecado, el pensamiento debe tolerarse y el deseo impuro acariciarse. Si no creyera que Santiago dice lo mismo que ella, no lo cita. No citaría a Santiago apoyando su propio discurso. Ahora dice, para no cometer pecado, sigue diciendo la cita, para no cometer pecado, tenemos que resistir sus mismos comienzos. Todo afecto y pasión han de sujetarse a la razón y a la conciencia. ¿Te das cuenta? Es decir, el ser humano puede sentir una pasión.
puede experimentar algún deseo, pero si no se sujeta a la conciencia, si no se sujeta a la razón, entonces se puede convertir en pecado. Pero si se sujeta a la razón por el poder de una razón santificada, por el poder del Espíritu Santo, ahí se corta. Entonces dice, todo pensamiento no santificado debe ser repelido inmediatamente. ¿Ve? Nadie puede ser forzado a transgredir. Escucha eso. Nadie puede ser forzado a transgredir. Entonces, si hay alguien que dice, pero es que, ya va, escucha Manuel, yo peco porque soy pecador y no puedo obrar de otra manera. Entonces uno está contradiciendo aquí, uno está diciendo que obligatoriamente estamos destinados a pecar. Pero aquí dice, nadie puede ser forzado a transgredir. Entonces sí hay una escapatoria, sí hay una parte de la voluntad en el pecado. Escucha. Nadie puede ser forzado a transgredir. Primero tiene que ganarse el consentimiento propio. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. ¿Se dan cuenta? Algo impresionante, impresionante. La sierva del Señor, por el Espíritu Santo, lo tenía claro. Para que el pecado sea pecado, que Dios condene y por el cual te juzgue y por el cual te puedas perder, el pecado debe ser o debe incluir la voluntad. Debe ser ganado el consentimiento propio. El pensamiento impuro debe ser tolerado. El deseo pecaminoso debe ser acariciado para que el pecado sea cometido y produzca muerte. Termino diciendo unas palabras acerca de esto. Escuchen esto. La opinión o la enseñanza teológica de que el pecado es un estado del ser es en realidad una incursión de la filosofía griega en el pensamiento teológico cristiano. Y se los puedo demostrar con un experimento. Vayan en sus casas y busquen esta noche en Google sentencia o fragmento de Anaximandro. De acuerdo a Federico o Friedrich Nietzsche, este fragmento o esta sentencia de Anaximandro es la inauguración del pensamiento filosófico occidental. Y la sentencia o fragmento de Anaximandro establece que la razón por la cual todos los entes individuales están condenados a perecer, están condenados a la degradación, es porque se han emancipado del ser en general. Y como se han emancipado del ser, los entes particulares están condenados a la degradación y a perecer, porque emancipándose deben pagar la injusticia en el tiempo de haberse emancipado. En otras palabras, la culpa está o radica en existir separado del ser. Bingo. Incursión de la filosofía griega en el pensamiento católico o en el pensamiento cristiano original. ¿Por qué? Porque para Agustín, para Lutero, para Calvino, el pecado en realidad es un estado del ser separado de Dios. Eso es budismo, eso es filosofía griega, eso no es cristianismo, no es Biblia. Interesante. Busquen, hagan ese ejemplo, hagan ese ejercicio en sus hogares para que se den cuenta. La Biblia establece lo que es el pecado. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Y en esto tiene una parte que ver la voluntad. Nadie puede ser forzado a pecar. Hay que decidirlo. Mañana nosotros vamos entonces a construir sobre esta definición de pecado y vamos a hablar sobre la vida humana de Cristo Jesús. Así que en el nombre del Señor están todos invitados a las 5 de la tarde para continuar estudiando estos temas en relación con el mensaje de la justicia de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Feliz tarde para cada uno.